Capítulo 8. Desarrollo cognitivo en la primera infancia. Objetivos. Después de leer este capítulo podrás 1. Comparar y contrastar las ideas de Piaget y Vygotsky sobre el desarrollo cognitivo. 2. Explicar el papel del procesamiento de información en el desarrollo cognitivo. 3. Discutir cómo los niños en edad preescolar entienden sus palabras. 4. Poner los marcadores cognitivos y lingüísticos en el orden en el que aparecen en el desarrollo típico de los niños. 5. Discutir cómo la educación temprana de un niño apoya su desarrollo y cómo nuestro entendimiento del desarrollo afecta a la educación. 6. Describir el trastorno del espectro autista, incluyendo sus características y posibles intervenciones. Introducción. La primera infancia es un tiempo para imaginar, para mezclar hechos con ficción, y para aprender a pensar en el mundo usando el lenguaje. A medida que los niños pequeños van dejando la necesidad de tocar, sentir y escuchar sobre el mundo para aprender algunos principios básicos sobre cómo éste funciona, ellos mantienen algunas ideas iniciales. Por ejemplo, mientras los adultos no tienen ningún problema con darse un baño, un niño de 3 años podría estar genuinamente preocupado de ser tragado por el drenaje. Figura 8.1. Un niño en la bañera. Un niño podría ponerse a protestar si se le dijera que algo va a suceder mañana, pero estaría presto para aceptar una explicación de que un evento va a ocurrir hoy después de que durmamos. O el pequeño niño podría preguntar, ¿cuánto tiempo nos quedaremos? De aquí hasta aquí, mientras muestra 2 puntos en una mesa. Conceptos como mañana, el tiempo, tamaño y distancia no son fáciles de entender a esa temprana edad. Entender tamaños, tiempo, distancia, hechos y realidades, son todos tareas que son parte del desarrollo cognitivo en los años preescolares. Inteligencia preoperacional de Piaget. La etapa de Piaget que coincide con la infancia temprana es la etapa preoperacional. La palabra operatoria se refiere a lo lógico, por lo que estos niños fueron enseñados a ser ilógicos. Sin embargo, ellos estaban aprendiendo a utilizar el lenguaje o a pensar en el mundo de manera simbólica. Examinemos algunas de las afirmaciones de Piaget sobre las habilidades cognitivas de los niños a esa edad. El juego simbólico. El juego simbólico es la actividad favorita durante este periodo. Un juguete tiene más funciones que la función original para el que fue diseñado, y ahora puede ser utilizado para tomar el papel de un personaje u objeto contrario a su propósito original. Un oso de peluche, por ejemplo, podría ser un bebé o la reina de una tierra muy lejana. Figura 8.2. Una niña pretendiendo comprar artículos en una tienda de juguete. De acuerdo a Piaget, el juego simbólico de los niños los ayuda a solidificar nuevos esquemas que estaban desarrollando cognitivamente. Este juego, por tanto, refleja cambios en sus concepciones o pensamientos. Sin embargo, los niños también aprenden mientras pretenden y experimentan. Su juego no simplemente representa lo que han estado aprendiendo. Berg, 2007. Egocentrismo. El egocentrismo en la temprana infancia se refiere a la tendencia que niños pequeños tienen al pensar que todos ven las cosas de la misma manera que ellos. El experimento clásico de Piaget sobre el egocentrismo envuelve mostrar a niños un modelo tridimensional de una montaña y pedirles que describan qué es lo que ve una muñeca que está mirando la montaña desde un ángulo diferente. Los niños tienden a escoger un cuadro que representa su propia vista más que aquella que ve la muñeca. Sin embargo, los niños tienden a utilizar diferentes estructuras oracionales y vocabulario cuando se refieren a un niño más joven o a un adulto que es mayor. Esto indica cierta conciencia de las opiniones de los demás. Figura 8.3. Experimento de Piaget sobre el egocentrismo. Sincretismo. El sincretismo se refiere a la tendencia de pensar que, si 2 eventos ocurren simultáneamente, uno causa al otro. Un ejemplo de esto es un niño que se pone su traje de baño para que el tiempo cambie a verano. Animismo. El animismo se refiere a atribuir características vivas a objetos. La taza está viva, la silla que cayó y golpeó el tobillo del niño es mala, y los juguetes deben quedarse en casa porque están cansados. Las caricaturas frecuentemente muestran objetos que parecen estar vivos y adquieren cualidades realistas. Pareciera que los niños pequeños piensan que los objetos que se mueven podrían estar vivos, pero después de los 3 años, ellos raramente hablan de objetos como si estuvieran vivos. Berg, 2007. Errores de clasificación. Los niños preoperacionales tienen dificultad al entender que un objeto puede ser clasificado en más de una manera.
Por ejemplo, si se le muestran 3 botones blancos y 4 botones negros y les preguntáramos si hay más botones negros, o si hay más botones, el niño estaría inclinado a responder que hay más botones negros. A medida que el vocabulario del niño va mejorando y más esquemas se van desarrollando, la habilidad de clasificar objetos aumenta. Errores en la conservación. La conservación se refiere a la habilidad de reconocer que, mover o reorganizar materia no cambia la cantidad de esta. Veamos un ejemplo. Un papá da una porción de pizza a Keiko que tiene 10 años y otra porción a Kenny que tiene 3 años. La porción de pizza de Kenny fue cortada en 5 pedazos por lo que él le dijo a su hermana Keiko que él había recibido más pizza que ella. Kenny no entendió que el cortar su pizza en pedazos más pequeños no aumentó el tamaño total de su porción. Esto fue porque Kenny mostró centración, o se enfocó en solo una característica de un objeto para excluir a las otras. Kenny se enfocó en las 5 piezas de pizza comparadas a la pieza de pizza de su hermana incluso cuando el monto total era el mismo. Keiko fue capaz de considerar varias características en un objeto que tan solo una. Ya que los niños no han desarrollado este entendimiento de conservación, ellos no pueden efectuar operaciones mentales. El experimento clásico de Piaget asociado con la conservación envuelve líquidos. Cran, 2005. Como se ve abajo, se le muestra al niño 2 vasos, como se muestra en A, que están llenados al mismo nivel, entonces se les pregunta si estos tienen la misma cantidad de líquido. Usualmente el niño está de acuerdo en que tienen la misma cantidad. El investigador ahora echa el líquido de un vaso a otro que es más alto y delgado, como muestra la B. Se le pregunta nuevamente al niño si los 2 vasos tienen la misma cantidad de líquido. El niño preoperacional típicamente dirá que el vaso más alto tiene más líquido solo porque este es más alto. El niño se enfoca en la altura del vaso y falla en conservar. Figura 8.4. Experimentos de Piaget. Conservación de líquido. Esquemas cognitivos. Como se introdujo en el primer capítulo, Piaget creía que, en la búsqueda de equilibrio cognitivo, utilizamos esquemas, categorías de conocimiento, para tener sentido del mundo. Y cuando nuevas experiencias encajan en esquemas existentes, utilizamos la asimilación para incluir ese nuevo conocimiento al esquema. Pero cuando nuevas categorías no encajan en un esquema existente, utilizamos la adaptación para añadir un nuevo esquema. Durante la temprana infancia, los niños utilizan la adaptación frecuentemente mientras construyen su entendimiento del mundo que los rodea. Teoría sociocultural de Vygotsky sobre el desarrollo cognitivo. Como se introdujo en el capítulo 1, Lev Vygotsky fue un psicólogo ruso que discutió que la cultura tiene un impacto mayor en el desarrollo cognitivo de un niño. Él creía que las interacciones sociales con adultos y compañeros con más conocimientos pueden facilitar el potencial de aprendizaje de un niño. Sin esta instrucción interpersonal, él creía que las mentes de los niños no avanzarían muy lejos ya que su conocimiento se basaría solo en sus propios conocimientos. Revisemos algunos de los conceptos clave de Vygotsky. Zona de desarrollo proximal y mecanismos de apoyo que facilitan el aprendizaje autónomo. El mayor concepto conocido de Vygotsky es la zona de desarrollo proximal, ZDP. Vygotsky declara que los niños deben ser enseñados en la ZDP, lo que ocurre cuando ellos pueden efectuar una tarea con asistencia, pero aún no por sí mismos. Con el tipo correcto de enseñanza, ellos pueden efectuarla con éxito. Un buen maestro identifica la ZDP de un niño y lo ayuda a ir más allá. Entonces el adulto, el maestro, gradualmente va retirando el apoyo hasta que el niño pueda efectuar su tarea sin ayuda. Investigadores han aplicado la metáfora de los andamios, las plataformas en las que los constructores se paran temporalmente, a este tipo de enseñanza. Estos mecanismos de apoyo que facilitan el aprendizaje autónomo son el apoyo temporal que los padres y maestros brindan al niño para hacer una tarea. Figura 8.5. Zona de desarrollo proximal o potencial. Lo que el aprendiz podría aprender con una guía. Habla privada. ¿Alguna vez hablas contigo mismo? ¿Por qué? Posiblemente esto ocurra cuando estás luchando con un problema, tratando de recordar algo, o te sientes muy emocional sobre alguna situación. Los niños hablan consigo mismos también. Piaget interpretó esto como habla egocéntrica o una práctica en la que se involucra la inhabilidad de un niño de ver cosas desde el punto de vista de otra persona. Vygotsky, sin embargo, creía que los niños hablan consigo mismos para resolver problemas o aclarar sus pensamientos.
Hasta que los niños aprendan a pensar en palabras, ellos lo hacen en voz alta primero hasta que eventualmente cierren sus labios y se envuelvan en habla privada o habla interna. Pensar con voz alta eventualmente se convierte en pensamiento acompañado de habla interna, y hablar consigo mismo se convierte en una práctica que solo hacemos cuando tratamos de aprender algo o recordar algo. Esta habla interna no es tan elaborada como el habla que utilizamos para comunicarnos con otros. Vygotsky, 1962. Contraste con Piaget. Piaget era muy crítico de la instrucción dirigida por un maestro. Creía que los maestros que toman el control del aprendizaje del niño ponen al niño en una posición pasiva. Cran, 2005. Más allá de ello, los maestros estarían presentando ideas abstractas sin que el niño esté realmente entendiendo. En vez de eso, él solo repetirá lo que escuchó. Piaget creía que los niños debían recibir la oportunidad de descubrir conceptos por ellos mismos. Como previamente se dijo, Vygotsky no creía que los niños pudieran lograr un alto nivel cognitivo sin la instrucción de individuos más preparados. ¿Quién está en lo correcto? Ambas teorías ciertamente contribuyen a nuestro entendimiento de cómo los niños aprenden. Procesamiento de información. Los investigadores sobre el procesamiento de información se han enfocado en varios temas sobre desarrollo cognitivo para este grupo de edad, incluyendo mejoras en capacidades de atención, cambios de capacidad y la aparición de funciones ejecutivas en la memoria de trabajo. Adicionalmente, en la temprana infancia las estrategias de la memoria, la exactitud de memoria y la memoria autobiográfica aparecen. La temprana infancia es vista por muchos investigadores como un periodo de tiempo crucial en el desarrollo de la memoria. Posner and Rothbard, 2007. Figura 8.6. Cómo la información es procesada. Atención. Los cambios de la atención se han descrito por muchos como la clave para los cambios en la memoria humana. Nausen and Fadash, 2004, Posner and Rothbard, 2007. Sin embargo, la memoria no es una función unificada, está compuesta por subprocesos. La habilidad de cambiar nuestra atención entre tareas o estímulos externos es llamada atención dividida o multifunción. Esto va separado de nuestra habilidad de enfocarnos en una tarea o estímulo mientras se ignora la información que distrae, llamada atención selectiva. Diferente a esta es la atención sostenida, o la habilidad de hacer una sola tarea por largos periodos de tiempo. Además, también tenemos procesos de atención que influencian en nuestro comportamiento y nos permiten inhibir una respuesta habitual o dominante, y otros que nos permiten distraernos a nosotros mismos cuando estamos enojados o frustrados. Atención dividida. Niños pequeños, 3 a 4 años, tienen considerables dificultades al dividir su atención entre dos tareas, y frecuentemente actúan a niveles equivalentes a nuestro pariente cercano, el chimpancé, pero a los pocos años ya habrán superado al chimpancé. Germán, Misch, Hernández Lloreda y Tomasello, 2015, Germán y Tomasello, 2015. A pesar de estas mejoras, niños de 5 años continúan comportándose a un nivel más bajo que los niños en edad escolar, adolescentes y adultos. Atención selectiva. La habilidad de los niños con las tareas de atención selectiva mejora a medida que crecen. Sin embargo, esta habilidad se ve influenciada por el temperamento del niño. Rothbard and Rueda, 2005, la complejidad del estímulo o tarea, por Porino, Shore, Aracy and Burek, 2004, y más allá por si el estímulo es visual o auditivo. Guy, Rogers and Cornish, 2013. Guy et al. 2013 encontró que la habilidad de los niños de selectivamente atender información sobrepasa aquella del estímulo autoritario. Esto podría explicar por qué niños pequeños no son capaces de escuchar la voz del maestro sobre la cacofonía de sonidos en una típica aula del ciclo preescolar. Jones, Moore and Amirey, 2015. Jones y sus colegas descubrieron que un niño de 4 a 7 años no puede filtrar los sonidos de ambiente, especialmente cuando sus frecuencias son similares al sonido enfocado. En comparación, niños de 8 a 11 años de edad normalmente se desenvuelven de igual manera que los adultos. Figura 8.7. Un grupo de niños haciendo manualidades. Atención prolongada. Muchos cálculos de atención prolongada generalmente piden al niño que pase varios minutos concentrándose en una tarea, esperando un evento poco frecuente, mientras hay varias distracciones por varios minutos. Berwick, Kirk O'Carra, Marks and Halper en 2005 pidieron a niños de entre 3 a 7 años que apretaran un botón siempre que cierta imagen señalada se muestre en el tablero, pero debía contenerse de apretar el botón cuando cualquier otra imagen que no sea la imagen señalada se mostrara.
Mientras más pequeño era el niño, más dificultad tenían él o ella para mantener su atención. Figura 8.8. Una niña juega un juego que mide su atención prolongada. Memoria. En base a estudios con adultos, personas con amnesia y estudios neurológicos sobre la memoria, investigadores han propuesto varios tipos de memoria. Vea figura 4.14. Memoria sensorial, también llamada el registro sensorial, es la primera etapa del sistema de la memoria y guarda información sensorial desde su forma inicial durante un tiempo bastante corto, pero esencialmente suficiente para que el cerebro registre y comience a procesar la información. Estudios sobre la memoria sensorial auditiva demuestran que dura como un segundo en un niño de 2 años, 2 segundos en uno de 3 años, más de 2 segundos en un niño de 4 años y 3 a 5 segundos en un niño de 6 años. Glass, Sachse y von Suchodolets, 2008. Otros investigadores también han descubierto que niños pequeños retienen un sonido por una duración más corta que niños mayores y adultos, y que este déficit no es debido a diferencias atencionales entre estos grupos de edades, pero refleja diferencias en el desenvolvimiento del sistema de memoria sensorial. Gómez et al. 1999, la segunda etapa del sistema de la memoria es llamada de corto plazo o memoria funcional. La memoria funcional es el componente de la memoria en la cual ocurre la actividad mental actual. La memoria funcional normalmente requiere de esfuerzo consciente y un adecuado uso de la atención para funcionar efectivamente. Como leíste antes, los niños en estas edades tienen dificultad con muchos aspectos de la atención y esto reduce grandemente su habilidad de conscientemente hacer malabares con piezas de información en su memoria. La capacidad de la memoria funcional, que es la cantidad de información que uno puede retener conscientemente, es más pequeña en niños pequeños que en niños más grandes y adultos. El típico adulto y adolescente puede retener activamente en su memoria a corto plazo un número de 7 dígitos. El típico niño de 5 años puede solamente retener activamente en su memoria un dígito de 4 números. Esto significa que mientras más compleja sea una tarea mental, menos eficiente será un niño pequeño en prestar atención y procesar activamente información para poder completar una tarea. Figura 8.8. Un niño razonando. Cambios en la atención y en el sistema de la memoria funcional también envuelven cambios en la función ejecutiva. La función ejecutiva, FE, se refiere a procesos autorregulatorios, tal como la habilidad de inhibir un comportamiento o la flexibilidad cognitiva, que habilita respuestas adaptables a nuevas situaciones o ayuda a alcanzar objetivos específicos. Las habilidades de la función ejecutiva emergen gradualmente durante la infancia temprana y continúan desarrollándose durante la niñez y la adolescencia. Como muchos cambios cognitivos, la maduración del cerebro, especialmente la de la corteza prefrontal, junto con el experimentar la influencia del desarrollo de habilidades de la función ejecutiva. Un niño demuestra habilidades ejecutivas superiores cuando los padres son más cálidos y receptivos, utilizan mecanismos de apoyo que facilitan el aprendizaje autónomo cuando el niño está intentando resolver un problema, y proveen ambientes cognitivamente estimulantes al niño. Fallestambach, Javes y Meridis, 2014. Por ejemplo, los mecanismos de apoyo que facilitan el aprendizaje autónomo estaban positivamente correlacionados con una más alta flexibilidad cognitiva a la edad de 2 años y con control inhibitorio a los 4 años. Vivok, Carpendale and Muller, 2009. En un estudio longitudinal de Snyder, Kronesperl y Hunnerkopf 2009 en 102 niños en jardín infantil, la mayoría de los niños no utilizaban una estrategia para recordar información, descubrimiento que fue de acuerdo con previas investigaciones. Como resultado, el rendimiento de su memoria era pobre cuando se lo comparaba a sus habilidades mientras crecían y comenzaban a utilizar más efectivamente estrategias de memoria. El tercer componente en la memoria es la memoria a largo plazo, la cual es también conocida como memoria permanente. Una división básica de la memoria a largo plazo está entre la memoria declarativa y la memoria no declarativa. Memorias declarativas, a veces se refiere a ellas como memorias explícitas, son recuerdos de hechos y eventos que podemos conscientemente recolectar. La memoria declarativa está dividida en memoria semántica y episódica. Memorias semánticas son hechos o conocimientos que no están ligados a eventos específicos en el tiempo. Memorias episódicas están ligadas a eventos específicos en el tiempo. Memorias no declarativas, a veces se refiere a memorias implícitas, son típicamente habilidades automáticas que no requieren de recolección consciente. Memoria autobiográfica, es nuestra narrativa personal.
Los adultos casi nunca recuerdan eventos de los primeros años de sus vidas. En otras palabras, carecemos de la memoria autobiográfica de nuestras experiencias como bebés, niños pequeños o jóvenes preescolares. Muchos factores contribuyen al surgimiento de la memoria autobiográfica, incluyendo la maduración del cerebro, mejoras en el lenguaje, oportunidades de hablar sobre experiencias con los padres y otras personas, el desarrollo de la teoría de la mente y la representación de uno mismo. Nausena and Favesh, 2004. Niños de 2 años recuerdan fragmentos de experiencias personales, pero estas son raramente relatos coherentes de fragmentos de eventos pasados. Nausena and Ross, 1980. Entre 2 a 3 años y medio de edad los niños pueden dar más información sobre experiencias pasadas. Sin embargo, estas recolecciones requieren de mucha insistencia de parte de los adultos. Nausena and Favesh, 2004. En los siguientes años de su vida los niños van a formar memorias autobiográficas más detalladas e involucrarse en más reflexiones sobre el pasado. Los neopiagetianos. Como se discutió previamente, la teoría de Piaget fue criticada por varios frentes, y los neopiagetianos han provisto actualizaciones para reflejar nuevos estudios, o también esos nuevos teoristas han provisto nuevas interpretaciones a la teoría de Piaget. Morra, Gobbo, Marini y Ceci 2008 revisaron las teorías neopiagetianas, que fueron presentadas primero en 1970, e identificaron cómo estas nuevas teorías combinan los conceptos de Piaget con aquellos encontrados en el procesamiento de información. Similarmente a la teoría de Piaget, las teorías neopiagetianas creen en el constructivismo, asumen que el desarrollo cognitivo puede ser separado en diferentes fases con características cualitativamente diferentes, y se abocan a que el pensamiento de los niños se vuelve más complejo en etapas más avanzadas. A diferencia de Piaget, los neopiagetianos creen que la complejidad de cada etapa es cambiada por aspectos del procesamiento de información y no así por lógica como determinó Piaget. Los neopiagetianos proponen que la capacidad de la memoria funcional es afectada por la maduración biológica, y por lo tanto restringe la habilidad de los niños de adquirir pensamientos más complejos y habilidades para razonar. El incremento del desempeño de la memoria funcional y de habilidades cognitivas coinciden con el ritmo de incremento de varios procesos del desarrollo neurológico. Esto incluye la mielinización, poda axonal y sináptica, cambios en el metabolismo cerebral y cambios en la actividad cerebral. Morra et al., 2008. La mielinización especialmente ocurre en ondas entre el nacimiento y la adolescencia, y el grado de mielinización en áreas particulares explica la eficiencia del incremento de ciertas habilidades. Por lo tanto, la maduración del cerebro, que ocurre a chorros, afecta cuándo y cómo se desarrollan las habilidades cognitivas. Adicionalmente, las teorías de los neopiagetianos apoyan el hecho de que la experiencia y el aprendizaje interactúan con la maduración biológica al moldear el desarrollo cognitivo. El entendimiento de los niños sobre el mundo. Ambos Piaget y Vygotsky creían que los niños activamente tratan de entender al mundo que los rodea. Los profesionales en el desarrollo han añadido a este entendimiento al examinar cómo los niños organizan la información y desarrollan sus propias teorías sobre el mundo. Teoría. La tendencia de los niños de generar teorías para explicar todo lo que encuentran se denomina teoría. Este concepto insinúa que los humanos se inclinan naturalmente a buscar razones y generar explicaciones de por qué ocurren las cosas. Los niños frecuentemente formulan preguntas sobre lo que ven o escuchan a su alrededor. Cuando las respuestas provistas no satisfacen su curiosidad o son muy difíciles de entender, ellos generan sus propias teorías. Los niños hacen igual que muchas de las formas en que los científicos construyen y revisan sus teorías, con sus intuiciones sobre el mundo a medida que se encuentran con nuevas experiencias. Gopnik and Wellman, 2012. Una de las teorías que ellos comienzan a generar en la infancia temprana se centra en los estados mentales, de ellos mismos y de los demás. Figura 8.9. ¿Qué teorías estará este niño creando? La teoría de la mente. Teoría de la mente se refiere a la habilidad de pensar acerca de los pensamientos de otras personas. Esta lectura mental de la mente de otros ayuda al ser humano a entender y predecir las reacciones de otros, por lo que juega un papel crucial en el desarrollo social. Un método común para determinar si un niño ha alcanzado este marcador mental es la tarea de la creencia falsa, descrita a continuación. La investigación comenzó con el ingenioso experimento de Wimmer y Perner 1983, quienes probaron si un niño puede superar un examen de creencia falsa. Vea la figura 4.17. Se le muestra al niño una historia ilustrada de Sally, quien pone su pelota en una canasta y sale de la habitación.
Mientras Sally está fuera de la habitación, Anne llega y saca el balón de la canasta y la pone dentro de una caja. Entonces se le pregunta al niño, ¿dónde creerá Sally que está la pelota cuando entre a la habitación? ¿Dónde buscará ella primero, en la caja o en la canasta? La respuesta correcta es que ella buscará en la canasta, porque allí es donde ella la dejó y donde piensa que está, pero debemos deducir esta creencia falsa contra nuestro conocimiento real de que la pelota está en la caja. Figura 8.10 una pelota. Figura 8.11 una canasta. Figura 8.12 una caja. Esto es muy difícil para los niños antes de los 4 años por el esfuerzo cognitivo que implica. Los niños de 3 años tienen dificultad distinguiendo lo que una vez pensaban que era verdad con lo que ahora ellos saben que es verdadero. Ellos se sienten seguros de pensar que lo que ellos saben es lo que ellos siempre supieron. Birch y Bloom, 2003. Incluso los adultos necesitan pensar con esta tarea. Epley, Morewedge y Keisar, 2004. Para ser exitosos al resolver este tipo de tareas, el niño debe separar lo que él o ella saben que es la verdad con lo que alguien más podría pensar que es verdadero. En términos de Piaget, tendrían que dejar la tendencia que tienen al egocentrismo. El niño debe también entender que lo que guía las acciones y respuestas de las personas es lo que ellas creen más allá de lo que es la realidad. En otras palabras, la gente podría equivocadamente creer en cosas que son falsas y podrían actuar en base de este conocimiento falso. Consecuentemente, antes de los 4 años los niños raramente resolverán una tarea como esta exitosamente. Wellman, Cross and Watson, 2001. Investigadores al examinar el desarrollo de la teoría de la mente, han estado preocupados por el énfasis excesivo en que el niño debe comprender las creencias falsas como la medida principal para comprobar si un niño ha alcanzado la teoría de la mente. Wellman y sus colegas, Wellman, Fang, Liu, Su y Liu, 2006, sugieren que la teoría de la mente está compuesta por numerosos componentes, cada uno con su previo ciclo de desarrollo. Vea la tabla 4.2. Niños de 2 años entienden la diversidad de deseos, sin embargo, como se mencionó antes, no es hasta los 4 o 5 años que los niños captan las creencias falsas, y frecuentemente no sino hasta la escuela media ellos entienden que la gente podría estar escondiendo lo que realmente siente. En parte, es porque los niños en su temprana infancia tienen dificultad al esconder cómo ellos realmente se sienten. Diferencias culturales en la teoría de la mente. Niños en la temprana infancia en Estados Unidos, Australia y Alemania desarrollan la teoría de la mente en la secuencia descrita más adelante. Sin embargo, preescolares chinos e iraníes tienen acceso al conocimiento mediante diferentes creencias. Saayan, Peterson, Slaughter y Wellman, 2011. Saayan y sus colegas sugirieron que las diferencias culturales en la crianza podrían explicar esta reversión. Padres en culturas colectivistas, como la china e iraní, enfatizan la conformidad con los valores familiares y culturales, gran respeto a los mayores, y a la adquisición de conocimiento y habilidades académicas más que a que ellos logren habilidades autónomas y sociales. Frank, Plunkett y Otten, 2010. Esto podría reducir el grado de conflictos por opiniones expresadas dentro de la familia. En contraste, culturas individualistas animan a los niños a pensar por ellos mismos y reivindicar sus propias opiniones, y esto podría incrementar el riesgo de tener conflictos por creencias expresadas por los miembros de la familia. Como resultado, los niños en culturas individualistas pueden adquirir perspicacia en cuanto a la cuestión de la diversidad de creencias más temprano, mientras niños en culturas colectivistas podrían adquirir acceso al conocimiento más temprano en esta secuencia. El papel del conflicto para apoyar al desarrollo de la teoría de la mente podría contarse a edad temprana como un inicio del entendimiento de creencias falsas en niños con hermanos, especialmente cuando los hermanos son mayores. McAllister and Peterson, 2007, Perner, Ruffman y Leekman, 1994. Figura 8.13 Una familia de una cultura no occidental. Esta conciencia de la existencia de la teoría de la mente es parte de la inteligencia social, tal como reconocer que otros podrían pensar diferente sobre alguna situación. Nos ayuda a ser conscientes de que otros pueden pensar sobre nosotros en diferentes formas y nos ayuda a ser más comprensivos o a tener empatía con otros. Más aún, esta habilidad de leer las mentes nos ayuda a anticipar y predecir las acciones de otros. La conciencia de los estados mentales de otros es importante para la comunicación y las habilidades sociales. Marcadores del desarrollo cognitivo. Las muchas teorías sobre el desarrollo cognitivo y las diferentes investigaciones que se han hecho sobre cómo los niños entienden al mundo,
Han permitido a los investigadores estudiar los marcadores en niños que están típicamente desarrollando su experiencia a temprana edad. Esta es una tabla que los resume. Tabla 8.1, marcadores cognitivos. Edad típica, 3 años, lo que la mayoría de los niños hace a esa edad. Pueden manejar juguetes con botones, palancas o partes que se mueven. Juega haciendo historias con muñecos, animales y personas. Hace rompecabezas de 3 o 4 piezas. Entiende lo que 2 significa. Edad típica, 4 años, lo que la mayoría de los niños hace a esa edad. Nombra algunos colores y números, entiende la idea de contar. Comienza a entender el tiempo. Recuerda partes de una historia. Entiende la idea de lo mismo y diferente. Juega con juegos de mesa o cartas. Te dice lo que él piensa que pasará después en un libro. Edad típica, 5 años. Cuenta 10 o más cosas. Lo que la mayoría de los niños hace a esa edad. Sabe sobre cosas que se utilizan diariamente, como el dinero y la comida. Desarrollo lingüístico. Desarrollo del vocabulario. El vocabulario de un niño se expande entre los 2 a 6 años, de aproximadamente 200 palabras a 10.000 por medio de un proceso llamado mapeo rápido. Las palabras son fácilmente aprendidas haciendo conexiones entre nuevas palabras y conceptos que ya se conocen. Las partes de la expresión que se aprenden dependen del idioma y de lo que se enfatiza. Los niños que hablan idiomas amigables con los verbos como el chino y el japonés tienden a estar más prestos a aprender sustantivos. Pero aquellos aprendiendo idiomas menos amigables con los verbos como el inglés parecen necesitar asistencia con la gramática para mejorar el uso de los verbos. Imai, et al., 2008. Figura 8.14. Una mujer instruyendo a una niña sobre el vocabulario. Significados literales. Los niños pueden repetir palabras y frases después de haberlas escuchado por 1 o 2 veces. Pero no siempre entienden el significado de las palabras o frases. Esto es especialmente real en aquellas frases o figuras de expresiones que han sido tomadas literalmente. Por ejemplo, 2 niñas de edad preescolar comienzan a reírse mientras escuchan la grabación de La Bella Durmiente de Disney. Cuando el narrador dice el príncipe Philip ha perdido la cabeza, ellas imaginan su cabeza saliendo y rodando mientras él corre a buscarla. O una clase llena de preescolares escucha al maestro decir, «Wow, eso fue pan comido». El niño podría preguntar, ¿cuál pan? ¿Dónde está mi pan? Quiero pan. Sobre regularización. Los niños aprenden reglas de gramática mientras aprenden el lenguaje, pero podrían aplicar estas reglas inapropiadamente al principio. Por ejemplo, un niño aprende a añadir la e al final de una palabra para indicar el pasado en primera persona y formar una oración como yo fue allá. Esto se da típicamente a los 2 a 3 años. Ellos pronto aprenderán nuevas palabras como fui para ser utilizadas en esas situaciones. El impacto del entrenamiento. ¿Recuerda a Vygotsky y la zona de desarrollo proximal? Los niños pueden ser asistidos para aprender un lenguaje por otros que escuchan atentamente, que tienen pronunciaciones más exactas y fomentan la elaboración. El niño grita yo fui allí y el adulto responde también fui allí. Los niños podrían madurar con el lenguaje como sugirió Chomsky, pero, igualmente, es importante una participación activa para ayudarlos en su desarrollo del lenguaje. El proceso de los mecanismos de desarrollo que fomentan un aprendizaje autónomo es uno en el que el adulto, o compañeros más experimentados, proveen la asistencia necesaria al niño mientras éste aprende nuevas habilidades. Marcadores del lenguaje. Los aspectos primordiales del desarrollo lingüístico a la temprana infancia también pueden ser resumidos en el progreso de marcadores que los niños normalmente experimentan desde los 3 a los 5 años. Esta es una tabla de los mismos. Tabla 8.2. Marcadores del lenguaje. Edad típica 3 años, lo que la mayoría de los niños hacen a esa edad. Sigue instrucciones de 2 a 3 pasos. Puede hacer cosas familiares. Entiende palabras como en, sobre y dentro, dice su nombre, edad y sexo. Nombra a amigos. Dice palabras como yo, mío, nosotros, y tú y algunos plurales, autos, perros, gatos. La mayor parte del tiempo habla lo suficientemente bien para que extraños lo entiendan. Mantiene una conversación utilizando 2 o 3 oraciones. Edad típica 4 años, lo que la mayoría de los niños hacen a esa edad. Sabe algunas reglas básicas de gramática, como el uso correcto de él o ella.
Canta una canción o recita un poema de memoria. Itsy Bitsy Araña o Los Pollitos Dicen. Cuenta historias. Puede decir su nombre y apellido. Edad típica 5 años, lo que la mayoría de los niños hacen a esa edad. Habla muy claramente. Cuenta una historia simple utilizando oraciones completas. Utiliza el tiempo futuro, por ejemplo, la abuela vendrá aquí. Dice nombres y direcciones. Ya que hemos identificado algunas áreas cognitivas del crecimiento en la temprana infancia, prestemos atención al tema de la escuela y sus variadas aplicaciones. Educación en la primera infancia. El proveer educación preescolar universal se ha vuelto un importante punto de presión en nuestro país para líderes federales, estatales y locales. En 2013, en su discurso del Estado de la Unión, el presidente Obama llamó al Congreso a proveer a todos los niños educación preescolar de alta calidad. Él continúa apoyando la educación preescolar universal en su agenda legislativa, y en diciembre de 2014 el presidente constituyó legisladores estatales y locales para la cumbre de la Casa Blanca sobre educación temprana, secretario de prensa de la Casa Blanca, 2014. Sin embargo, la educación preescolar universal cubriendo a todos los niños de 4 años en el país requeriría de fondos significativos. Además, se ha estado debatiendo cuán efectivos son los centros preescolares al preparar a los niños para la escuela elemental, y qué es lo que realmente constituye la educación a temprana edad de alta calidad. Para establecer un criterio para la designación de educación preescolar de alta calidad, la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños, NAEC por sus siglas en inglés, identifica 10 estándares, NAEC, 2016. Estos incluyen: promover relaciones positivas entre todos los niños y adultos. Un currículo que apoye el aprendizaje y desarrollo en las áreas social, emocional, física, lingüística y cognitiva. Enfoques en la enseñanza que sean apropiados en su desarrollo, culturalmente y lingüísticamente. Evaluación del progreso de los niños para proveer información sobre el aprendizaje y el desarrollo. Que promueva la salud y nutrición del niño, mientras son protegidos de enfermedades y lesiones. Que los maestros posean los certificados educacionales, conocimiento y compromiso para promover el aprendizaje de los niños. Establece y mantiene relaciones colaborativas con la familia. Se establecen relaciones con agencias e instituciones en las comunidades de los niños como apoyo a las metas del programa. Que los ambientes físicos dentro y fuera sean seguros y bien mantenidos. Que el personal administrativo y los que lideran estén bien calificados, sean efectivos y mantengan sus licencias actualizadas en la respectiva agencia del Estado. Los padres deben evaluar el programa preescolar utilizando el criterio de la NAEC como guía y base para hacer preguntas que les ayudarán a elegir el mejor programa para su niño. Figura 8.15. Niños haciendo manualidades en el ciclo preescolar. Seleccionar el centro preescolar correcto es también difícil ya que hay muchas clases de centros preescolares disponibles. Sachri 2013 identificó Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, Haskell, Creative Curriculum y Bank Street como tipos de programas de educación en la temprana infancia que se enfocan en el aprendizaje de los niños a través del descubrimiento. Los maestros actúan como facilitadores del aprendizaje y del desarrollo de los niños y crean actividades basadas en el nivel de desarrollo del niño. Esta es una tabla que resume las características de cada tipo de programa. Tabla 8.3. Tipos de programas de educación para la primera infancia. Programa Montessori. Fundador, Dr. María Montessori. Características. Se refiere a las actividades de los niños como trabajo, no como juego, se da a los niños largos periodos de tiempo de trabajo, se enfoca en el aprendizaje individual, presenta mobiliario y áreas de trabajo definidas del tamaño de un niño, los materiales son cuidadosamente elegidos y presentados al niño por el maestro, presenta grupos de edades mezcladas, los maestros deben estar certificados. Waldorf. Rudolf Steiner. Se centra en el niño en su totalidad, presenta conexiones a la naturaleza, aprendizaje sensorial e imaginación, provee largos bloques de tiempo para jugar, retrasa la instrucción académica formal. El ambiente protege al niño de influencias negativas, las relaciones son importantes por lo que el grupo permanece junto por varios años, looping, los maestros deben estar certificados. Reggio Emilia. Loris Malaguzzi. Los maestros y los niños construyen juntos el currículo.
Los maestros son investigadores, el ambiente es el tercer maestro y presenta belleza y orden, el aprendizaje del niño es documentado a través de varios métodos, 1000 idiomas de los niños, tiene un atelier, estudio de arte, con un atelierista, artista, para instruir a los niños, cree que los niños son competentes y capaces, los niños permanecen juntos por 3 años, los padres son socios de los maestros, la comunidad es una extensión de la escuela. Haskop. David Bakert. Presenta áreas de aprendizaje definidas, tiene 8 áreas de contenido con 58 indicadores clave del desarrollo, la consistencia de la rutina diaria es importante, utiliza una secuencia de planificación actuación repaso en la que hacen un plan, le dan curso y reflexionan en el resultado. Los maestros son compañeros y utilizan el registro de observación del niño, COR, para ayudar a evaluar al niño y planificar un currículo. Utiliza procesos de 6 pasos para enseñar a los niños a resolver conflictos. Bank Street. Lucy Sprague Mitchell. También referido como acercamiento del desarrollo interaccionista, el ambiente está arreglado en centros de aprendizaje, se enfoca en adquirir experiencia dándoles largos periodos de tiempo. El maestro utiliza preguntas para posteriores exploraciones de los niños, los bloques son material primario en las aulas. Se utilizan frecuentemente viajes de campo. Creative Curriculum. Diane Trister Dodge. Se enfoca en el juego de los niños y actividades autoseleccionadas, el ambiente está arreglado en áreas de aprendizaje, se dan largos bloques de tiempo para los juegos autoseleccionados, utiliza proyectos como base de su currículo, está basado en investigaciones e incluye un sistema de evaluación. Head Start. Para los niños que viven en pobreza, Head Start ha estado proveyendo educación preescolar desde 1965 cuando comenzó por el presidente Lyndon Johnson como parte de su lucha contra la pobreza. Actualmente sirve a aproximadamente 1 millón de niños y tiene un costo anual de aproximadamente $7.5 billones. Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, 2015. Sin embargo, se han tenido preocupaciones constantes sobre la eficacia de Head Start desde que el programa comenzó. Armer 2015 revisó estudios existentes de Head Start y encontró que no hay ganancias duraderas, y que el niño promedio en Head Start no había aprendido más que niños que no habían recibido educación preescolar. Un reciente reporte de julio de 2015 evaluando la efectividad de Head Start viene del WhatWorks Clearinghouse. El WhatWorks Clearinghouse identifica investigación que provee evidencia confiable de la efectividad de programas y prácticas en educación, y es manejado por el Instituto de Servicios de Educación para el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Después de revisar 90 estudios sobre la efectividad de Head Start, solo un estudio fue considerado científicamente aceptable, y ese estudio mostró resultados decepcionantes, Barsay, 2015. Este estudio muestra que niños de 3 a 4 años en Head Start recibieron potencialmente efectos positivos en logros en la lectura general, pero no así efectos notorios en logros en matemáticas y desarrollo social y emocional. Los diseños no experimentales son un problema significativo al determinar la efectividad de los programas de Head Start, ya que se necesita un grupo de control para demostrar las diferencias de grupos que podrían demostrar beneficios educacionales. Por razones éticas, se provee a niños con pocos ingresos algún tipo programas de educación preescolar en un marco alternativo. Adicionalmente, los programas de Head Start son diferentes de acuerdo a la ubicación, a estas diferencias se incluye la duración del día o calificación de los maestros. Finalmente, examinar a pequeños niños es difícil y depende fuertemente de sus habilidades lingüísticas y su nivel de comodidad con su evaluador, Barsay, 2015. Una figura del inicio de Head Start. Aplicaciones a la educación en la primera infancia. Se ha probado que entender cómo los niños piensan y aprenden es útil para mejorar la educación. Actividades como jugar juegos que envuelven trabajar con números y relaciones espaciales pueden dar a los niños más ventaja en su desarrollo que otros niños que tienen menos exposición a los mismos conceptos. Matemáticas incluso antes de que entren al kinder, el conocimiento matemático de niños que vienen de entornos con bajos recursos está más retrasado que de aquellos que vienen de entornos más acomodados. Ramani y Ziegler 2008 dieron la hipótesis de que estas diferencias son debido a que aquellos niños de familias de ingresos medio a alto participan más frecuentemente en actividades numéricas, como por ejemplo jugar juegos de mesa numéricos como el de serpientes y escaleras. Serpientes y escaleras es un juego que tiene un número en cada cuadro. El niño comienza en el número 1 y gira una ruleta o lanza un dado para determinar cuán lejos moverán su ficha.
Jugar este juego parece ayudar a los niños sobre los números, ya que, en él, los números más grandes son asociados con valores más altos en una variedad de dimensiones, en particular. Mientras más alto sea el número que la ficha alcanza, más larga será la distancia que alcanza la ficha desde el punto de partida, mientras más sea la cantidad de movimientos físicos que el niño haya hecho al mover su ficha de un cuadro a otro, habrá mayor cantidad de palabras que el niño escuche y mayor será el tiempo que pase desde el inicio del juego. Estas bases espaciales, kinestésicas, verbales y basadas en el tiempo proveen un amplio fundamento multisensorial para el conocimiento de magnitudes numéricas, las medidas de los números, un tipo de conocimiento que está muy relacionado con las calificaciones de pruebas relacionadas con los logros matemáticos, Booth and Ziegler, 2006. Jugar estos juegos de mesa numéricos por alrededor de una hora, distribuida en un periodo de 2 semanas, incrementa en los niños de bajos ingresos su conocimiento sobre magnitudes numéricas, su habilidad de leer números impresos y la habilidad de aprender problemas aritméticos innovadores. Estas ventajas permanecen por meses después de la experiencia de haber jugado el juego. Ramani and Ziegler, 2008, Ziegler y Ramani, 2009. Una ventaja de este tipo de intervención educacional es que tiene un costo mínimo y en caso de que hubiera algún costo, el padre podría solamente dibujar el juego en una hoja de papel. Lectura. Investigaciones sobre el desarrollo cognitivo han demostrado que la conciencia fonética, que es conciencia de los componentes de los sonidos en las palabras, es una habilidad crucial al aprender a leer. Para medir la conciencia sobre los sonidos que componen una palabra, los investigadores piden a niños que decidan si 2 palabras riman, que decidan si 2 palabras comienzan con el mismo sonido, que identifiquen los sonidos que componen una palabra, y que indiquen qué es lo que quedaría si cierto sonido fuera removido de una palabra. El desempeño de los niños en kinder en esta tarea es el más grande predictor de los logros en lectura que se tendrán en tercer y cuarto grado, estos son incluso más fuertes que el IQ o el antecedente de clase social, Nation, 2008. Más aún, enseñar estas habilidades a niños de 4 a 5 años elegidos al azar resultó en que ellos fueron mejores lectores años después, National Reading Panel, 2000. Maduración continua del cerebro. Entender el desarrollo cognitivo es avanzar desde diferentes frentes. Un área emocionante es enlazar los cambios en la actividad cerebral con los cambios en el pensamiento de los niños, Nausen et al., 2006. Aunque muchas personas creen que la maduración del cerebro es algo que ocurre antes del nacimiento, el cerebro en realidad continúa haciendo cambios en grandes maneras por muchos años después. Por ejemplo, una parte del cerebro llamada la corteza prefrontal, que está localizada al frente del cerebro y está particularmente envuelta con la planificación y la resolución flexible de problemas, continúa desarrollándose a través de la adolescencia, Blackmore and Chowdhury, 2006. Este tipo de nuevos ámbitos de investigación, así como cuestiones perdurables como la naturaleza, crianza, continuidad, discontinuidad y cómo aplicar las investigaciones sobre desarrollo cognitivo en la educación, aseguran que el desarrollo cognitivo continuará siendo una emocionante área de investigación en los próximos años. Diferencias cognitivas. A veces el cerebro de los niños actúa de manera diferente. Una forma de esta neurodiversidad es el trastorno del espectro autista. Autismo, se define el trastorno del espectro. El trastorno del espectro autista, TEA, describe un rango de condiciones clasificadas como desórdenes de desarrollo neurológico en la quinta versión del Manual de Diagnóstico y Estadísticas de Desórdenes Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, DSM-5. El DSM-5, publicado en 2013, redefine el espectro autista para incluir el previo, DSM-4-TR, diagnóstico de autismo, síndrome de Asperger, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, PDD-NOS, y el trastorno disociativo de la infancia. Estos desórdenes se caracterizan por el déficit social y dificultades con la comunicación, intereses y comportamientos repetitivos, cuestiones sensoriales y en algunos casos retrasos cognitivos. El síndrome de Asperger se distinguió del autismo en el anterior DSM-4 por la falta de retraso o desviación en el temprano desarrollo lingüístico. Adicionalmente, individuos diagnosticados con el síndrome de Asperger no tenían retrasos cognitivos significativos. PDD-NOS fue considerado como autismo subumbral y autismo atípico ya que frecuentemente se caracterizaba por síntomas más leves que el autismo o síntomas en solo un dominio, como por ejemplo el de dificultades sociales.
En el DSM-5, ambos de estos diagnósticos han sido absorbidos en el trastorno del espectro autista. Los trastornos del espectro autista son considerados por estar en un espectro ya que cada individuo con TEA expresa el trastorno de manera única y tiene variados grados de funcionalidad. Muchos tienen habilidades intelectuales por encima del promedio y sobresalientes habilidades visuales, musicales, matemáticas y artísticas, mientras otros tienen inhabilidades significativas y son incapaces de vivir independientemente. Cerca de 25% de los individuos con TEA son no verbales, sin embargo, aprenden a comunicarse de otras maneras. Síntomas de comunicación social. Las fallas sociales en los niños con autismo pueden caracterizarse por una distintiva falta de intuición sobre los demás. El desarrollo social inusual se vuelve aparente temprano en la infancia. Bebés con TEA muestran menos atención al estímulo social, sonríen y miran a los demás con menos frecuencia, y responden menos a su propio nombre. Niños pequeños con TEA difieren de forma llamativa de las normas sociales. Por ejemplo, ellos pueden mostrar menos contacto visual, tomar turnos y no tener la habilidad de utilizar movimientos simples para expresarse. Individuos con una severa forma de TEA no desarrollan suficiente habla natural para alcanzar sus necesidades diarias de comunicación. Comportamiento estricto y repetitivo. Los niños con TEA muestran comportamiento repetitivo o restrictivo, incluyendo estereotipia, movimientos repetitivos, tales como el aleteo de manos, movimiento de la cabeza o balanceo del cuerpo. Comportamiento compulsivo, muestra la intención de seguir reglas, tales como arreglar objetos en pilas o filas. Igualdad, se resiste a cambiar, por ejemplo, insiste en que los muebles no deben moverse o se apegan a un invariable patrón de actividades diarias. Comportamiento restrictivo, limitada concentración, intereses o actividades, como preocuparse en un solo programa de televisión, juguete o juego. Autolesionarse, hace movimientos que lesionan o pueden lesionar a la persona, tales como picarse el ojo, pellizcarse la piel, morderse la mano o golpearse la cabeza. Figura 8.17, un niño apilando latas. Etiología. Mientras las causas específicas del TEA deben ser descubiertas, se han identificado muchos factores de riesgo en la literatura de investigación que podrían contribuir a su desarrollo. Estos factores de riesgo incluyen la genética, factores prenatales y perinatales, anormalidades neuroanatomías y factores medioambientales. Es posible identificar factores generales de riesgo, pero es más difícil identificar factores específicos. Genética. El TEA afecta el procesamiento de información en el cerebro alterando la forma en que las células nerviosas y sus sinapsis se conectan y organizan, por lo tanto, se categoriza como un desorden del desarrollo neurológico. Los resultados de estudios en familiares y hermanos gemelos sugieren que el factor genético juega un papel en la etiología del TEA y otros desórdenes dominantes del desarrollo. Los estudios han consistentemente hallado que la prevalencia del TEA en los hermanos de niños con TEA es aproximadamente 15 a 30 veces más alta que el rango en la población en general. Además, estudios sugieren que hay tasas más altas de similitudes entre gemelos monocigóticos, idénticos, comparados a los disigóticos, fraternos. Parece ser que no hay un solo gen que pueda mostrar el TEA. En vez de eso parecen haber muchos genes envueltos, cada uno de los cuales es un factor de riesgo para parte del síndrome autista a través de varios grupos. No es claro si el TEA se explica más por raras mutaciones o por combinaciones de variantes genéticas comunes. La diversidad del espectro autista. El símbolo de infinito con colores del arco iris representa la diversidad del espectro autista a la vez del gran movimiento de diversidad neurológica. El movimiento de diversidad neurológica sugiere que diversas condiciones neurológicas aparecen como resultados de variaciones normales en el genoma humano. Esta desafía la idea de que estas diferencias neurológicas son inherentemente patológicas, en vez de eso asevera que las diferencias deberían ser reconocidas y respetadas como una categoría social a la par del género, etnia, orientación sexual o estado de discapacidad. Figura 8.18, el símbolo del espectro autista. Factores prenatales y perinatales. Un gran número de factores prenatales y perinatales se han reportado como posibles factores de riesgo para el TEA. Estos factores de riesgo incluyen diabetes gestacional materna, la edad paterna y materna por encima de los 30 años, sangrado después del tercer trimestre, uso de medicamentos prescritos durante el embarazo, como el valproate, y el meconio en el fluido amniótico, el temprano alumbramiento del bebé.
Mientras las investigaciones no son conclusiones con respecto de los factores que provocan el TEA, cada uno de estos factores ha sido identificado más frecuentemente en niños con TEA que en el desarrollo juvenil sin TEA. Factores medioambientales. La evidencia sobre causas medioambientales es anecdótica y no ha sido confirmada por estudios confiables. En las últimas décadas, se sembró controversia con la idea de que las vacunas podrían ser la causa de muchos casos de autismo. Sin embargo, estas teorías carecen de evidencia científica y son biológicamente improbables. Incluso así, la preocupación de los padres sobre el potencial vínculo entre las vacunas y el autismo ha llevado a niveles bajos la inmunización de niños, brotes de enfermedades infantiles que previamente habían sido controlados en muchos países y las muertes de muchos niños que podían haber sido prevenidas. Tratamiento. No hay cura conocida para el TEA, y el tratamiento tiende a enfocarse en el manejo de los síntomas. El principal objetivo al tratar a un niño con TEA es rebajar los déficits asociados, preocupaciones familiares, e incrementar la calidad de vida e independencia. 32. El tratamiento para el TEA debe comenzar tan pronto como sea posible después de su diagnóstico. Un tratamiento temprano del TEA es importante, ya que el cuidado adecuado puede reducir las dificultades del individuo mientras le ayuda a aprender nuevas habilidades y hace que den lo máximo de sus fuerzas. El amplio rango de cuestiones al que se enfrenta la gente con TEA muestra que no hay un solo y mejor tratamiento para el TEA. Por lo que el tratamiento es típicamente diseñado para las necesidades individuales de la persona. Programas especiales de educación continua, intensiva y terapias del comportamiento anualmente puede ayudar a los niños a adquirir habilidades de cuidado propio, sociales y laborales. La terapia más ampliamente utilizada es el análisis del comportamiento aplicado. Acá, otros acercamientos disponibles incluyen modelos de desarrollo, enseñanza estructurada, terapia lingüística y de conversación, terapia de habilidades sociales y terapias ocupacionales. Figura 8.19. Un niño con ASD recibiendo terapia. Ha habido un incremento de atención al desarrollo de intervenciones basadas en evidencia para niños pequeños con TEA. Aunque las intervenciones basadas en evidencias para niños con TEA varían en sus métodos, muchos adoptan un acercamiento psicoeducacional para incrementar la comunicación cognitiva y habilidades sociales, mientras se minimizan comportamientos que se cree que son problemáticos. Conclusión. En este capítulo cubrimos la etapa preoperacional de Piaget, la teoría sociocultural de Vygotsky, el procesamiento de la información, cómo los niños pequeños entienden al mundo, la progresión típica del desarrollo cognitivo y lingüístico, marcadores, la educación a temprana edad, el desorden de espectro autista. En el próximo capítulo, terminaremos de cubrir la educación a temprana edad viendo cómo los niños se entienden a sí mismos e interactúan con el mundo.